El tema que vamos a exponer a continuación es el de las infracciones tributarias. Los epígrafes son las infracciones tributarias, concepto y clases, las sanciones tributarias, clases y criterios de graduación, procedimiento sancionador y extinción de la responsabilidad por infracciones. De igual manera que en otros temas, yo he elaborado este tema con la Ley General Tributaria, pero saltando de articulado posterior a articulado anterior y viceversa. He hecho un pequeño esquema para que primero yo no liarme y poder ir siguiendo adecuadamente los epígrafes del tema, y también pues si a vosotros os sirve, pues perfecto. Entonces, como veis, el tema es las infracciones tributarias. Está contenido en el título cuarto, la potestad sancionadora, capítulo segundo, disposiciones generales. Respecto del epígrafe, las infracciones tributarias, concepto y clase, pues está contenido en el artículo 183 de la Ley General Tributaria. El epígrafe, las sanciones tributarias, clases y criterios de graduación, se contienen dos artículos, el 185 y el 187. Respecto del epígrafe, procedimiento sancionador, lo tenemos comenzando con el 207, pasamos después al 208, que hace una remisión al artículo 83.2, por eso iremos de uno a otro y iremos saltando. A continuación, el 209, iniciación, el 210, instrucción, que hace una remisión al artículo 99. Iremos igualmente hacia atrás para ver este artículo 99. Artículo 211, terminación. Y el último de los epígrafes, extinción de la responsabilidad por infracciones, que también estábamos del 211 y vuelve atrás hasta el 189, que nos habla de la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones. Y aunque no lo pide el epígrafe, por no dejar huérfano el epígrafe, pues tomamos también el 190, que habla de la responsabilidad por las sanciones, que se me han colado aquí dos teclas. Así pues, empezamos con el primero de los epígrafes del tema, que son las infracciones tributarias, concepto y clase. Nos vamos al artículo 183 de la Ley General Tributaria. ¿Y qué nos dice el artículo 183? Bueno, pues que son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley. 2. Las infracciones tributarias se clasifican en leves, graves y muy graves. Y por último, en materia de contrabando, pues se regirá por normativa específica. Vamos a ver el esquema para que yo no me... Bien, las sanciones tributarias, clases y criterios de graduación, 185, 187. El 184 lo pasamos porque es que si no el tiempo no da. Y nos vamos directamente al 185. Clases de sanciones. Tenemos de un lado las pecuniarias y, cuando proceda, las no pecuniarias, que son de carácter accesorio. Las pecuniarias pueden consistir en multa fija o proporcional. Y aquí vamos a ver los criterios de graduación de las sanciones tributarias, que dice que se graduarán exclusivamente conforme a los criterios de este artículo. Son 4 los criterios. Vamos a verlo. El primero de ellos. Primero, comisión repetida de infracciones tributarias. ¿Qué se entiende por comisión repetida de infracciones tributarias? Pues cuando el mismo sujeto infractor hubiera sido sancionado previamente por una infracción de la misma, una o varias, de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los 4 años anteriores a la comisión de la infracción. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en un 5% si la infracción hubiera sido leve, la infracción por la que ha sido sancionado hubiera sido leve, el 15% si hubiera sido grave y el 25% en el caso de que hubiera sido muy grave. Segundo de los criterios de graduación. Perjuicio económico para la hacienda pública. ¿Cómo se cuantifica el perjuicio económico para la hacienda pública? Bueno, pues mediante el porcentaje resultante de la relación entre la base de la sanción y la cuantía total que hubiera debido ingresarse. El tercero de los criterios de graduación es el incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación. ¿Cuándo se entiende que el incumplimiento es sustancial? Bueno, pues eso está muy bien determinado aquí, está muy bien, el umbral está muy bien fijado y dice que se entenderá que es sustancial cuando el incumplimiento afecte a más del 20% del importe de las operaciones sujetas al deber de facturación.
Y por último, el último criterio es el acuerdo o conformidad del interesado, que en el caso de los procedimientos de inspección, que es en los que estamos, dice que se aplicará cuando el obligado tributario suscriba un acta con acuerdo o un acta de conformidad. Claro, si estamos en un criterio de acuerdo o conformidad, ¿qué ocurrirá en estos casos? Pues que se podrá aplicar una reducción a la sanción, que será de el 65% en las actas de acuerdo y el 30% en las actas de conformidad. Muy someramente, recordad que el acta con acuerdo era aquella resultante de un procedimiento de inspección en el que se estaban inspeccionando determinados elementos de la obligación tributaria que estaban calificados como conceptos jurídicos indeterminados. Para proceder a la determinación de esos conceptos jurídicos indeterminados se solicitaba la presencia del inspeccionado, en este caso, y se procedía a llegar, o se intentaba llegar a un acuerdo con él para fijar estos conceptos jurídicos indeterminados y convertirlos en determinados. Por ello, porque se intentaba llegar, y bueno, lo lógico es que se llegue a un acuerdo, se suscribía un acta con acuerdo. Y el acta de conformidad era aquella que, como resultado de un procedimiento inspector, se da a conocer a la persona que está siendo objeto de la inspección la propuesta de liquidación, y ésta puede o no prestar su conformidad con la propuesta de liquidación. Si presta su conformidad, pues tenemos un acta de conformidad. Bien, de aquí vamos a ver a dónde nos lleva el esquema. 187, ya llegamos al procedimiento sancionador, que comienza en el artículo 207 con el régimen jurídico que se aplica al procedimiento sancionador. Me parece que lo tengo marcado aquí. Bueno, pues en principio se regulará por las normas especiales de este título y por la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo. Recordad que hay un reglamento del procedimiento inspector, que es el Reglamento General de Recaudación y de Inspección Tributaria, y en defecto de las normas especiales de este título o de la normativa reglamentaria, nos vamos al procedimiento sancionador en materia administrativa. Bien, esto está mal expresado, pero no porque esté mal hecha la ley, sino porque en este momento existía, en la 3092, existía un procedimiento administrativo común y un procedimiento sancionador. Eran dos procedimientos distintos. En la actual 3915 sabéis que hay un solo procedimiento administrativo común que tiene determinadas particularidades recogidas en determinados artículos. Y por ello se dice el procedimiento administrativo común, pero específico o con especialidades en materia sancionadora. Así pues, eso es lo que se aplicaría en defecto de las normas tributarias. El artículo 208 nos habla del procedimiento para la imposición de sanciones tributarias. De aquí solo quería destacar el apartado primero, que nos dice que el procedimiento sancionador en principio se tramita de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título 3, salvo renuncia del obligado tributario. ¿A qué se refiere esto de tramitación de forma separada? Nos vamos al artículo 83 y nos dice en el primero de los epígrafes que la aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia de los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación. Aquí están los procedimientos tributarios. Las funciones de aplicación de los tributos se ejercen de forma separada a la de la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Bueno, pues a esto es a lo que se refiere el artículo 208, a que en principio el procedimiento sancionador se tramita de forma separada al resto de los procedimientos de aplicación de los tributos regulados en el procedimiento 3, en el título 3, salvo renuncia del obligado tributario. El artículo, bueno, yo pasaría esto. Nos vamos al artículo 209, vamos a ver qué nos dice el esquema. 207, 208, remisión al 83.2. 209, iniciación del procedimiento. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se inicia el procedimiento. Los procedimientos tributarios sancionadores se inician siempre de oficio, y recordad además que de acuerdo con lo dispuesto en la 3915, los procedimientos administrativos, el procedimiento administrativo común específico en materia sancionadora o con especificidad sancionadora
también se inicia siempre de oficio. Artículo 63, 64, más o menos, por ahí tiene que estar el inicio de los procedimientos de carácter, procedimiento administrativo común, pero de carácter sancionador, siempre de oficio. Bueno, mediante acuerdo del órgano competente, que tiene que ser notificado, si no, no despliega efectos el procedimiento sancionador. No se puede, hay indefensión. Bien, pasamos al 210. Vamos a ver el esquema que nos está diciendo. 210, aquí habrá remisión al artículo 99, lo tendremos en cuenta. Bien, instrucción. Bueno, pues serán de aplicación las normas comunes del artículo 99. Vamos al 99, que nos habla de especialidades, pero en todos los procedimientos de materia tributaria. El procedimiento de inspección es uno de los procedimientos tributarios. Del artículo 99, aparte de todo lo que dice los epígrafes previos, yo he querido destacar, porque a mí me ha parecido oportuno, pero no es, esto ni es necesario ni es inamovible, es decir, aquí cada uno destaca lo que le parece oportuno, pero a mí sí me parecía importante destacar que las actuaciones de la Administración tributaria en los procedimientos, en este caso inspector, se documentan en comunicaciones, diligencias e informes y otros documentos previstos en la normativa de cada procedimiento. Me parece importante porque aquí se establece la diferencia entre las comunicaciones, las diligencias, los informes y, aunque no sea de este tema, las actas. ¿Qué son comunicaciones? Son documentos a secas en los que se notifica al obligado tributario el inicio de un procedimiento o de otros hechos, o se efectúan requerimientos. Las diligencias, esto ya son documentos públicos. ¿Qué implica? Juris tantum, que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con quien se entiendan las actuaciones tributarias. Ojo, no podrán contener propuestas de liquidación tributaria. Esto es importante de cara a la documentación del procedimiento de inspección. En el acta final, que es la única que puede contener propuesta de liquidación. Y por último, los informes se emitirán de oficio o a petición de terceros cuando sean preceptivos por el ordenamiento jurídico, cuando lo soliciten otras administraciones públicas o los poderes legislativos y judicial, y cuando resulten necesarios. El apartado 8 prefiero reservarlo para el artículo siguiente. Perdón, vamos al esquema. 210, ya lo hemos visto. 211, terminación. Bien, vamos al 211. No, tenemos que continuar con el 210, claro. Apartado segundo. Los datos y pruebas obtenidos en los procedimientos de aplicación de los tributos del título tercero y que vayan a ser tenidos en cuenta deberán incorporarse formalmente antes de la propuesta de resolución. Bien. En el curso del procedimiento sancionador se podrán adoptar las cautelares del 146. Perfecto. 4. Concluidas las actuaciones, se formulará propuesta de resolución. Eso ya lo sabíamos por el procedimiento de la 3915, donde se concretará la sanción propuesta y se motivará la procedencia de la misma. Se notificará al interesado indicándole la puesta de manifiesto y, por ende, una vez que hay puesta de manifiesto, tiene que haber otro periodo para alegar. Y que aparece aquí, concediéndosele un plazo de 15 días para que alegue. Lo que quería, a lo que yo quería remitirme con el artículo 99, que yo decía lo vamos a dejar para el próximo artículo, es al epígrafe 8 del artículo 99, que decía que se podrá prescindir del trámite de audiencia previa a la propuesta de resolución cuando se suscriban actas con acuerdo. Volvamos otra vez al artículo 210, que es donde estábamos. Aquí, en la concluidas las actuaciones. Se dice que concluidas las actuaciones se formulará propuesta de resolución en la que se recogerán de forma motivada. Aquí no se dice, pero como ya se dice en el artículo 99, no hay laguna. Es decir, previa a la propuesta de resolución hay trámite de audiencia. Siempre, salvo cuando hay un acta de acuerdo. Pasamos al 211, terminación del procedimiento sancionador. Se dice que termina, pues, como cualquier otro procedimiento, por resolución, como cualquier otro procedimiento que se inicia solo de oficio. No vayamos a confundir. Mediante resolución o caducidad.
porque sabed que los procedimientos de oficio no prescriben, caducan. Bueno, pues os dice que el procedimiento sancionador en materia tributaria deberá concluir en el plazo máximo de 6 meses contadas desde la notificación por la que se da inicio al procedimiento, entendiendo que concluye cuando se notifique el acto de resolución del mismo. Claro, notificación imprescindible para que despliegue efectos. A efectos de entender cumplida la obligación de notificar, fijaos, es importante, y de computar el plazo de resolución, serán aplicables las reglas contenidas en el 104.2. Esto tampoco hace falta ir ahora al 104.2. 3. La resolución expresa del procedimiento sancionador contendrá la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas, la determinación de la presunta infracción, diría yo, todavía, la identificación de la persona o entidad infractora, la sanción que se entiende que procede y la posible reducción que puede o no proceder, ya lo sabemos porque lo hemos visto antes. Y por último, la caducidad, a donde se dice que el vencimiento del plazo establecido en el apartado 2, 6 meses eran, sí, 6 meses, sin que se haya notificado resolución expresa, producirá caducidad. Y yo con esto, pues, si no hay más, que creo que no hay más, voy a ver el esquema. No, sí que hay más. Extinción por la responsabilidad por infracciones, artículos 189 y 190. Vamos a la Ley General Tributaria. 189. ¿Cómo se extingue la responsabilidad o en qué supuestos se extingue la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias? Bueno, pues por fallecimiento del sujeto infractor, ojo con esto, porque será distinto de la sanción tributaria, con el fallecimiento del sujeto infractor o por la prescripción para imponer la sanción. El plazo para imponer sanciones será de 4 años y comenzará a contarse desde el momento en el que se cometió. ¿Cuándo se interrumpe? ¿O por qué causa se interrumpe? Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida, con conocimiento formal del interesado, dirigida a la imposición de la sanción tributaria, o por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase por parte del obligado tributario, o de cualquier otra Administración tributaria, pero con conocimiento formal del obligado. 4. La prescripción se dice que se aplicará de oficio. La prescripción de la responsabilidad de la infracción. Ahora vamos a ver la prescripción de la responsabilidad o de la sanción tributaria. Las sanciones tributarias se extinguen por el pago, cumplimiento, prescripción del derecho a exigir el pago, compensación, condenación y aquí sí por el fallecimiento de todos los obligados a satisfacerlas. ¿Por qué? Porque aquí todavía no se ha fijado la sanción. Lo que se está realizando es, digamos, el procedimiento de determinación de responsabilidad del posible infractor para ver si efectivamente se ha cometido o no infracción. Por eso se dice que si durante la tramitación del procedimiento o dentro del plazo de prescripción fallece el sujeto infractor, pues se extingue la responsabilidad por la infracción. Pero una vez que ya hay una resolución del procedimiento infractor y se ha dictado una sanción, hay una sanción firme, se entiende firme, claro, firme en vía administrativa, aquí ya, aunque fallezca el infractor, siguen respondiendo del cumplimiento de la sanción los obligados a satisfacerlas, bien en carácter de responsables solidarios o responsables subsidiarios. Y con esto sí que doy por concluido el tema de las infracciones tributarias.